Es un placer, una vez más, colaborar con la Universidad de León, colaborar contigo. Ya sabes que es un departamento que quiero muchísimo. Y así que cada vez que me llames, en lo que yo pueda aportar, encantada de participar bueno, pues esta vez con un curso para poder dialogar con profesores de educación secundaria y bachillerato, con estudiantes del máster de secundaria que se están preparando para ser profesores. Así que muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, veo que ya se está grabando, así que lo que primero que voy a hacer es compartir la pantalla, a ver si me sale como lo habíamos hecho en el backstage, entre bastidores, y ¿se ve ahora bien? Sí, sí, se ve perfectamente, sí. Perfecto, pues vamos a trabajar cómo podemos analizar los marcadores del discurso desde un punto de vista teórico para nosotros, para nosotras como profesores, y luego cómo lo podemos aplicar a la enseñanza. Yo suelo hacer las conferencias a las que me han invitado, las suelo hacer combinadas, teóricas y prácticas, de manera que lo que me gustaría es que participaran desde el primer momento. Es decir, yo voy a lanzar en la primera diapositiva que van a ver después del título, ya voy a hacerles una pregunta. Entonces, si alguien quiere participar, o bien con la herramienta de levantar la mano, o bien activando el micrófono, o incluso en el chat, pues se puede contestar. Ya saben que hacer una conferencia online siempre hay un miedo al silencio, al vacío, pero yo entiendo que también ese silencio, ese vacío es para dar algo de tiempo a pensar la respuesta, pero que lo dejo abierto a la práctica de todas las personas que están asistiendo a esta conferencia. Entonces, para empezar, ya planteo una pregunta. Yo he puesto en el título, para empezar, nivel básico, porque esta foto que me la proporcionó un estudiante de mis clases de marcadores del discurso, me viene muy bien arreglada para iniciar el tema. En un nivel básico, si queremos mostrar qué es un marcador del discurso, yo presento estas dos fotos, que como ven, la de la izquierda está manipulada porque la original es la que tienen ustedes a la derecha de la diapositiva. Y lo primero que hago es preguntarles qué diferencia ven entre las dos fotografías y qué diferencia de significado o qué interpretación, qué diferencia de interpretación encuentran entre la fotografía de la izquierda y la fotografía de la derecha. Entonces, mi primera pregunta para quien quiera intervenir sería la siguiente. ¿Qué idea pueden aportar de cuál es la diferencia de interpretación que tiene la foto de la izquierda respecto a la foto de la derecha? Vamos a ver si alguien se anima. Bueno, por romper un poco el hielo. Muy bien. Parece que la de la izquierda en general va a disfrutar de estar en Salamanca esa persona o cualquiera, pero no ha tenido la intención de ir todavía, ¿no? Frente a la segunda, que parece ser que por fin ha logrado llegar al objetivo de estar en Salamanca, ¿no? Por ahí puede ir. Muy bien, muy buena idea para empezar. O sea, la foto de la izquierda, simplemente, como tú señalas, es ya estás en Salamanca, disfruta, ¿no? Y no hace alusión, no podemos interpretar nada más que la alegría, por esto de lo exclamativo, ¿no? La alegría de que este chico, pues ya está en Salamanca. Y en cambio el de la derecha añade algo más, ¿no? Añade ese por fin ya estás en Salamanca, nos añade algo más. ¿Alguien puede aportar algo más con ese qué más añade por fin?
Tal vez, hola, buenas Hola, tardes. hola, te escuchamos. Tal vez que ante una posible necesidad ha llegado ya el momento. Ante- O lo contrario, por fin ya ha llegado el momento. Hombre, por el rostro se ve pues más disfrute, pero por fin, que ya ha llegado el final, que estuve esperando mucho. Muy bien, mira, has dicho dos frases muy importantes para este por fin. La idea de ya ha llegado el momento y la idea de lo estaba esperando. Porque el lo estaba esperando supone la culminación de una expectativa. Y ha llegado el momento, nos hace suponer que hay un proceso anterior. Es decir, efectivamente, como ha señalado, cuando alguien dice por fin, es que estamos llegando al final de un proceso, de ahí el uso de la palabra fin, está llegando al final de un proceso y el resultado es un resultado esperado. Fíjense que el por fin lo decimos siempre para algo positivo, ¿no? Es decir, como una especie de culminación con éxito, ¿no? Siempre como algo positivo, algo exitoso después de un proceso. Entonces, lo de ha llegado el momento, creo que es la mejor frase con la que se podría explicar ese por fin. Y además, le tendríamos que añadir, ha llegado el momento esperado. Es decir, yo he estado haciendo cosas, probablemente este chico pues ha estado preparando el pasaporte para viajar, porque bueno, como ven en la parte inferior de la foto, es de la ciudad de Salamanca para los estudiantes de español. Por eso usan el inglés y bueno, habla del Spanish, ¿no? Entonces, el chico ha estado preparando su viaje, ha encontrado el alojamiento, preparó el pasaporte y por fin, después de todo ese proceso, pues ya estás en Salamanca. Entonces, como ven, una primera pista para introducir los marcadores viene a ser que el marcador no es necesario. La prueba es la foto de la izquierda. No necesitamos el marcador para comunicar una idea. La idea es, ya estás en Salamanca, disfruta. Pero, ¿qué pasa si le añadimos el marcador? Que además de comunicar esa idea, el ya estás en Salamanca, estamos comunicando un montón de valores adicionales. Estamos expresando que es el final de un proceso, que es un proceso esperado, que es un proceso con éxito, y que entonces hace referencia a toda una serie de gestiones anteriores y cuando llegas al final y lo has culminado con éxito, señalas por fin, ¿no? Entonces, con estas dos fotos ven que yo lo que he intentado demostrar es eso, el marcador no es necesario desde un punto de vista, digamos, sintáctico, no se produce ninguna incorrección gramatical si no se usa, pero su presencia nos está aportando marcas de discurso, nos está aportando valores, nos está aportando distintas formas de interpretarlo, ¿no? Lo que sería, cómo interpreta la persona que nos escucha el uso de por fin ya estás en Salamanca. Pues lo interpreta desde el punto de vista del éxito, del alivio también, ¿no? El por fin significa estoy aliviado porque ya he culminado mi proceso y encima lo he culminado con éxito y entonces como culmen ponemos el por fin. Y esa sería una forma de introducir en un nivel básico el valor para qué sirven los marcadores, ¿de acuerdo? Vamos a ir a un nivel avanzado y les voy a enseñar una serie de enunciados que están obtenidos en la diapositiva siguiente. Verán la referencia bibliográfica. Están sacados de un artículo que escribió María Antonia Martín Sorraquino en el último número de la revista Archiletras Científica. Que es el número, no sé si es el último o el penúltimo, el número 4,
que se dedicó enteramente a cómo explicar los marcadores del discurso en la clase de español como lengua extranjera. Pero, como muy bien señalaba Manuel en la presentación, hay muchas explicaciones de la clase de español como lengua extranjera que también las podemos aprovechar para la clase de español como lengua materna, que serán seguro los destinatarios de sus clases de secundaria y de bachillerato. Pues bien, María Antonia Martín Sorraquino se centra en el español como lengua materna. Y entonces ella presenta la siguiente idea, ¿no? Tenemos dos estudiantes que están esperando una clase en su escuela. Y la estudiante A dice, la profesora está enferma. Y B puede contestar así, no tendremos clase. La profesora está enferma, no tendremos clase. Pero ahora ya empezamos a añadir. B también podría contestar así. Si A dice, la profesora está enferma, B le puede contestar, pues no tendremos clase. Y entonces, ¿qué añade esa respuesta, pues no tendremos clase, en relación a la anterior, que era simplemente no tendremos clase? ¿Recuerdan? La primera era no tendremos clase y yo le puedo añadir, pues no tendremos clase. ¿Qué le añade? Un valor consecutivo, ¿no? Muy bien, un valor consecutivo, es decir, la consecuencia de tus palabras y la consecuencia del hecho de estar enferma, consecuencia doble, como ven, de lo que me dices y de lo que sucede. Es no tendremos clase. Entonces aquí tendríamos un caso del pues consecutivo, es decir, la consecuencia, el efecto es no tendremos clase. Vamos un pasito más. ¿Y ahora? Ah, pues no tendremos clase. ¿Qué le añadimos? Se escuchó muy bajito a la persona que intervino. ¿Qué añadimos con ese? Ah, ¿Sorpresa? Pues, sorpresa. Sorpresa en realidad sería, uy, ¿no? Pero con este pues no tendremos clase. Puede ser acuerdo, ¿no? Acuerdo con las palabras de la persona que me ha comunicado la noticia. La profesora está enferma. Pues no tendremos clase. Una mezcla de sorpresa, no está mal, y también puede comunicar el acuerdo. Vamos a dar un pasito más. La profesora está enferma, o sea, que no tendremos clase. ¿Ahora qué tenemos? Una reformulación. Una reformulación, es decir, estoy reproduciendo tus palabras con la consecuencia, por eso ese que va unido a o sea. Una reformulación sencilla sería si yo digo el eclipse, o sea, el oscurecimiento, la desaparición de un astro. Eso sería solo con o sea, pero o sea que a la reformulación le va a añadir la consecuencia, la misma que hemos visto antes. No tendremos clase, es la consecuencia de la profesora está enferma. Pero con o sea, yo reformulo tus palabras y añado la consecuencia. Es decir, vengo a decir qué quieres decir. Esa es la reformulación, ¿no? Con la profesora está enferma, tú me quieres decir que no tendremos clase. Pues el tú me quieres decir sería este o sea, y la consecuencia es que no tendremos clase. Y ya, para no aburrir y para ya complicarlo todo, pues imagínense qué enunciado más completo puede usar la persona que escucha la profesora está enferma. Puede decir, pues entonces, claro, no tendremos clase. Vaya, hombre. Y entonces ahí, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcadores. ¿Qué valores añade todo el enunciado? ¿O qué diferentes interpretaciones voy haciendo de lo que me dice? Pues entonces, claro, no tendremos clase. Vaya, hombre. Parece que esa persona quería ir a clase.
Muy bien. ¿Eso dónde lo ves? Quizá en el vaya hombre del final, ¿no? Muy bien, muy bien. Ven que el vaya hombre lo que está expresando es fastidio, ¿no? Fastidio, incomodidad, porque como muy bien dices, esa persona probablemente quería ir a clase. Entonces el vaya hombre es como qué faena, ¿no? Vaya hombre. Tenemos un vaya, marcador conversacional, hombre, marcador conversacional, y juntos están aportando ese valor de reproche o fastidio. Entonces ya tenemos marcadores que aportan matices modales, es decir, la actitud del hablante, ahí está lo modal, la actitud del hablante ante lo que me están diciendo. Y mi actitud es de reproche o de fastidio, ¿no? Serían marcadores conversacionales que aportan un valor modal. ¿Y qué hacemos con los de arriba? Tenemos el A, que ya lo hemos visto, es como una especie de he recibido la noticia, A. Pues entonces, claro, ¿qué hacemos con eso? Se responde a sí mismo en la consecuencia, ¿no? Del pues. Muy bien, y además Claro. muy bien, la consecuencia repite, porque pues y entonces valen para lo mismo. Ah, pues entonces podríamos haber dicho solo pues, podríamos haber dicho solo entonces, pero es verdad que cuando estamos en la conversación coloquial decimos pues entonces, todo junto. Y los dos tienen ese valor, la consecuencia. La consecuencia de que la profesora esté enferma es que no tendremos clase. Es decir, viene a ser lo mismo que la que habíamos visto al principio de pues no tendremos clase. ¿Y qué aporta ese claro? Pues eso, ¿no? Que está claro que no va a haber clase, o esa persona tiene claro, en consecuencia, ¿no? Después de expresar esa, quizá aquí también le puede ir muy bien lo de la sorpresa, ¿no? Porque como parece por el final que quería ir a clase, Ajá, entonces estás toda esa diciendo lo claridad. de, vale, estás con lo de está claro, es decir, Ujú. frente a ese fastidio de vaya hombre, que lo que está aportando es lo modal del hablante, es decir, el fastidio, el reproche, el enfado, claro, lo que está aportando es lo obvio. Lo obvio cuando alguien está enfermo, cuando un profesor está enfermo, es que se cancela la clase. Entonces, lo obvio con qué tiene que ver, con lo evidencial, es decir, con la verdad. La verdad es que cuando alguien está enfermo, no tenemos clase. Ahí tendríamos un marcador conversacional también. Piensen en todas las veces que decimos claro, que es esa idea de está claro que. Cuando tenemos un marcador como claro, estamos recurriendo a la verdad de la situación. Es verdad que cuando la profesora está enferma no tendremos clase, ¿no? Es obvio que es verdad. Ahí tendríamos un marcador conversacional del campo evidencial. Está demostrando la verdad o no verdad de lo que estoy enunciando. Y en cambio el vaya hombre lo que está aportando es mi actitud. Por eso se habla de lo modal, tiene que ver con la voluntad. Mi actitud es, estoy enfadada, estoy disgustada, porque no tendremos clase. Y por otra parte, pues y entonces, lo que están marcando es el argumento, un argumento de consecuencia, ¿no? Entonces, como ven, en toda esta secuencia donde tenemos 6 marcadores, podemos ir viendo diferentes clases o diferentes funciones. Hay marcadores que sirven para señalar he recibido la información, y ese sería A. Tenemos marcadores que lo que hacen es introducir argumentos, pues entonces, que serían los marcadores argumentativos, que lo que hacen es introducir una consecuencia. Luego tenemos marcadores conversacionales, que lo que hacen es señalar la verdad o no verdad de lo que me estás contando, y ahí tendríamos claro. Y por último, tenemos en este enunciado
marcadores también conversacionales, el vaya hombre, que lo que están haciendo es introducir la actitud del hablante. ¿Qué hacen? ¿Qué tienen en común todos estos marcadores? Pues la definición que tenemos aquí. Recuerden lo que vimos al principio en la primera diapositiva de todas en el nivel básico. El marcador no es necesario. Por fin no hacía falta que apareciera. Pero si aparece, ¿qué hace el marcador? Pues el marcador es una señal o una pista que utiliza el hablante para hacer explícitas, y ahí viene la clave del marcador, las relaciones lógicas que establecen las diferentes partes del discurso. Funcionando, el marcador es una guía, un apoyo para el interlocutor, para que el interlocutor pueda interpretar la información tal como pretende el hablante. Una guía para hacer más fácil y más rápido el proceso interpretativo. Hay una serie de estudios en la actualidad, fundamentalmente salen de la Universidad de Heidelberg, donde se le da a un hablante de español, se le da un texto y se le pide que interprete una relación que puede ser como la de no tendremos clase, una causa y una consecuencia, y se le dice que lo interprete. Si esa relación causa-consecuencia tiene un marcador, por ejemplo, la profesora está enferma, pues no tendremos clase, los ojos tardan menos tiempo en procesar esa información, es decir, se lee más rápido, que si no existiera el marcador. Por ejemplo, la profesora está enferma, no tendremos clase. Los microsegundos que tarda el ojo en depositarse en esas dos frases cuando no hay marcador es mucho mayor que cuando está el marcador, que se lee de una manera más rápida. Pues esos estudios que se están haciendo pues con un lector que lee la pupila y que lo va pasando a un programa estadístico, demuestra precisamente ese valor de guía que tiene el marcador. Y esta autora, la autora de esta definición, Estrella Montolío, lo compara con las señales de tráfico. Yo puedo conducir un coche y llegar con éxito por la carretera desde Salamanca hasta León, con éxito. Pero si además yo tengo señales que me van diciendo peligro, animales sueltos, o que me van diciendo modera la velocidad porque hay un cruce, o me va diciendo stop, pues entonces me va a ayudar a que yo pueda llegar, a que yo interprete más rápido cómo tengo que ir por la carretera. Pues lo mismo sucede con el marcador. El marcador no es necesario, pero cuando aparece, acelera el proceso interpretativo en una conversación, en un artículo de periódico, cuando estamos leyendo una columna de opinión y nos ayudan los marcadores, podemos ir viendo cuál es la opinión que tiene la persona que escribe esa columna. Entonces ese sería el valor del marcador, que el marcador es una señal, una pista, una guía que no es necesaria desde un punto de vista gramatical, pero sí es necesaria desde un punto de vista pragmático para que se pueda acelerar el proceso de recepción de información, interpretación de la información para luego poder contestar en el sentido pretendido por el hablante. Y de ese modo evitaríamos malentendidos que vienen a tener marcadores como es que yo no quería decir eso, o tú que cuando dijiste A, tú quisiste decir A, es que yo lo entendí mal. Pues todo eso de yo lo entendí mal, es que yo quería decir que, o el famoso, como señalaba Manuel, el ¿me entiendes lo que te quiero decir? Viene a señalar eso, que el marcador tiene esa función de acelerar el proceso interpretativo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos visto la definición, tenemos 4 características para saber qué elementos en un enunciado son marcadores del discurso. Me voy a mover en el ámbito del discurso, porque ya saben que en el ámbito de la microsintaxis, en el ámbito sintáctico, a estos marcadores normalmente se les ha dado la función de periférico, ¿no? Que venía a ser una especie de cajón desastre, porque no sabíamos muy bien cómo
cómo llamarlos, porque no pueden ser nexos, porque los nexos tienen una función dentro de la sintaxis. Pueden ser focalizadores, eso sí, pero normalmente cuando encontrábamos entonces no tendremos clase, o decíamos interjección, no es analizable, o vaya hombre, interjección, no es analizable, o como mucho periférico. Entonces me voy a mover en el ámbito del discurso para que veamos que el marcador sí tiene una función discursiva. No tiene una función sintáctica, pero sí tiene lo que se llama un significado procedimental, que eso lo vamos a ver en este punto, en esta diapositiva. Entonces, los marcadores tienen como primera característica la relación cohesiva que establecen entre los enunciados de un texto o de una conversación. Con el concepto de cohesión discursiva, lo que hace el marcador es vincular los diferentes enunciados o dentro de un mismo enunciado las partes de ese enunciado, que dentro de los marcadores tenemos los operadores, sobre los que veremos algunos ejemplos, y lo que hacen es ayudar a esa cohesión, a que si yo leo es pobre, pero si alguien me dice es pobre pero honrado, pues yo vinculo pobre con honrado e interpreto con ese pero, que es lo que me quiere decir. Frente a una idea que puede ser negativa, es pobre, pensemos por ejemplo en contraer matrimonio, pero honrado, a una idea positiva a favor de contraer matrimonio, ¿no? De ser un buen partido o ser un mal partido. Entonces, ese sería el valor que tienen, una de las características de los marcadores, establecer una cohesión entre las diferentes partes de la conversación o de la escritura. En cuanto a la posición, precisamente por esa idea de la periferia, los marcadores suelen ocupar la posición de margen, una posición marginal, o bien en posición inicial, o bien en posición final, o incluso dentro del enunciado, pero de manera parentética, es decir, separados de alguna manera del resto de la información. La tercera característica es la que les comentaba del significado procedimental. Los marcadores están lexicalizados, es decir, no tienen variación. Hay algunas variaciones pequeñas, pero no tienen variación. Y al estar lexicalizados, y eso lo voy a unir al punto número 4, y al estar gramaticalizados, se han quedado fijos, como piezas fijas que no desempeñan función sintáctica. La única función que desempeñan es informativa, es una función procedimental. El marcador sirve para introducir una consecuencia, sirve para introducir un contraargumento, sirve para introducir una reformulación, es decir, decir lo mismo con otras palabras. Ese sirve para es el significado procedimental que tienen los marcadores. Entonces, no desempeñan funciones en la sintaxis oracional, pero sí desempeña función en el discurso. Cuando tenemos que hacer un comentario de una opinión, cuando tenemos que interpretar un texto, los marcadores nos van a ayudar en la aportación de ese significado procedimental. Como les decía, pueden ocupar la posición inicial. Fíjense que los buenos escritores pondrían una coma después de los marcadores, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, coma, bla, bla, bla. En segundo lugar, coma, bla, bla, bla. Ahí tendríamos la posición inicial. Si tenemos posición parentética, que sería la posición media dentro del enunciado, como decía antes, el buen escritor lo separa por comas porque el que habla suele hacer una pausa. Entonces, Trump, por el contrario, ahí tendríamos una pausa, solo ha mostrado interés por aquellos regímenes más cercanos a él. O, en todo caso, ahí tendríamos que hacer una pausa a la hora de hablar y lo representaríamos con una coma. Y lo mismo sucede con la posición final. La posición final no es muy habitual en la escritura, pero sí es muy habitual en la conversación. El ¿saben? ¿Me entiendes? O a todo esto que tenemos en este ejemplo.
Algunos marcadores son independientes. ¿Eso qué significa? Que ellos solo constituyen enunciados por sí solos. Suelen ser marcadores pues como ¿me entiendes? O como claro. ¿Estás de acuerdo con esto? Claro. Serían los que pueden funcionar constituyendo un enunciado por sí solos. Los independientes se colocan fuera de los enunciados, pero ven que siguen manteniendo la relación cohesiva. El hecho de que tengas muchos años casada con una persona no tiene que ver con que pierdas la pasión a cualquier nivel. ¿Me entiendes? Pero un matrimonio tú lo tienes que trabajar. El pero, posición inicial del marcador pero, lo que va a hacer es unir lo que sigue como algo contrario a lo que se está diciendo en el enunciado anterior. Y ¿me entiendes? Lo que está pidiendo es el apoyo, la cooperación de la persona que me está escuchando. Entonces, ese enunciado, ese marcador, ¿me entiendes? Va solo, puede ser independiente, frente a, por ejemplo, pero, que es muy difícil encontrarlo solo, creando enunciado por sí mismo. Lo podemos encontrar, pero lo podemos encontrar en una réplica. Si yo digo, he conocido a un chico estupendo, guapísimo, es muy buen estudiante, y me dicen, pero, ese pero, como lo que está es dejando la entonación suspendida para que se pueda incluir un contraargumento a continuación, ahí sí puede aparecer solo. Pero solo en la conversación. Es muy difícil encontrar ese pero solo en un texto escrito, siempre y cuando el texto escrito no esté reproduciendo un diálogo, ¿no? Pensemos en una novela cuando se reproduce una conversación, ¿vale? Y otros marcadores se pueden combinar. A veces se combinan marcadores que significan lo mismo, como el que tienen en este ejemplo, para empezar y antes que nada. Pues los dos son marcadores que organizan y que inician. Son organizadores de apertura. Yo podría haber empezado solo con para empezar, podía haber empezado solo con antes que nada y los puedo unir. Pero también puedo unir marcadores, como hemos visto en el ejemplo de, pues entonces, claro, puedo unir marcadores que aportan valores diferentes, como este de, oye, por cierto, una cosa que te quería preguntar. Ese oye, por cierto, es una combinación de marcadores donde el primero se destina al oyente, se le pide atención, sería un marcador conversacional, y el por cierto lo que va a hacer es introducir una digresión de lo que estamos hablando o a raíz de lo que estamos hablando me ha venido una idea a la cabeza y como no tiene mucha relación con el tema, pues introduzco un por cierto, como hacer una especie de aparte. Entonces, oye, se especializa en una función, llamar la atención del interlocutor, y por cierto, se especializa en otra que sería introducir una información tangencial, una digresión. En cuanto al punto número 3, el de la lexicalización, fíjense qué diferencia tiene este enunciado, esta combinación de enunciados, me parece muy buena persona. Es, sin embargo, su aspecto lo que no me termina de gustar, frente a, y este ejemplo no es mío, sino de José Portolés, y aprovecho para hacerle un homenaje porque nos ha dejado recientemente e injustamente, ¿qué diferencia hay con en Cuba, sin embargo, se viviría mucho mejor? En el primero, sin embargo, es un marcador, está lexicalizado, aporta la idea de contraargumentación, aporta la idea de obstáculo, ¿no? Sin embargo, su aspecto es un obstáculo a la opinión, me parece muy buena persona. Y en cambio, en la segunda, seguimos teniendo el significado léxico de la palabra embargo. En Cuba, con embargo, o en Cuba, sin embargo, donde tenemos la idea del bloqueo económico que sufre Cuba. En el segundo enunciado, la prueba de que embargo es una pieza léxica que significa bloqueo, es que yo le puedo cambiar la preposición. En Cuba con embargo, en Cuba desde el embargo,
en Cuba que sufre el embargo, y en cambio en el primero, sin embargo, se ha quedado fijo como una unidad discursiva, como un marcador del discurso. Y por último, relacionado con esto, bueno, ahí tenía yo otro ejemplo con asimismo. Es diferente el asimismo de los reyes nos visitarán la semana próxima. Asimismo está prevista la visita del presidente del gobierno. Es diferente de tenemos prisa, sal así mismo, no te cambies de ropa. El así mismo del segundo enunciado tiene sus valores léxicos. Sal tal como estás, no te cambies de ropa. En cambio, en el primer caso, tiene el valor de marcador del discurso que añade una nueva idea, una idea de igual importancia. Los reyes nos visitan y con igual importancia está prevista la visita del presidente del gobierno. Yo añado y añado con igual valor. Ese asimismo del primer enunciado se puede escribir con dos palabras o se puede escribir en solo una, que es el marcador asimismo. En cualquiera de los dos tendríamos marcador del discurso, escrito en dos palabras o escrita en una sola y sin tilde, ¿no? El caso de asimismo. Para terminar con las características, el proceso de gramaticalización, que yo pongo entre paréntesis pragma, gramaticalización, porque normalmente la gramaticalización lo que hace es estudiar cómo una pieza léxica se convierte en una pieza gramatical, es decir, afecta a la morfología y a la sintaxis. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando esa pieza se convierte en un elemento pragmático, como sucede con los marcadores del discurso, pues que podemos hablar de la pragmagramaticalización. Y es un caso como el de por eso. Era tarde y no conseguía aparcamiento para el coche. Por eso te llamé. Por eso se ha convertido en una pieza de valor discursivo que significa en consecuencia, ¿no? La consecuencia de mis palabras anteriores es que te llamé. Es la razón por la que te llamé. Y se ha quedado fijo porque yo no lo puedo variar ni de género ni de número. No puedo decir por esos, por esa, por esas, por ellas. Puedo tener una pequeña variación, que es por eso, por ello, por esto. Pero se ha quedado bloqueado en el neutro. Ya no tiene variación de género y número porque no hace referencia a ninguna pieza de la oración femenina, masculina, singular o plural. Lo mismo sucedería con un marcador como a no ser que. Los marcadores actúan entre enunciados, a no ser que sean operadores, a no ser que se ha quedado fijo, porque yo no puedo señalar, no puedo cambiarlo por así ser que, a no estar que, a no eres que, es decir, no tiene variación sintagmática, no tiene variación de número, no tiene variación de concordancia, se ha quedado en a no ser que. Entonces esa sería la característica de la gramaticalización que lógicamente está relacionada con la lexicalización. Son piezas que han perdido su significado habitual, piensen en el embargo, y han perdido su variación habitual como piezas gramaticales y se han convertido en una nueva pieza léxica que sería pragmática, que sería el marcador del discurso. Estas serían las 4 características que podemos señalar para distinguir un marcador del discurso de lo que no es, de lo que no sería un marcador del discurso. ¿De acuerdo? Como ahora he hablado mucho, les tengo un ejercicio rápido que lo suelo utilizar con mis estudiantes de español como lengua materna, con mis estudiantes de lengua, para que después de ver estas características puedan buscar los marcadores de este texto. Les voy a dejar unos minutitos para que lo lean y vayan viendo qué posibles marcadores encuentran. Y en la diapositiva siguiente les doy la clave, a ver si acertaron. Como esto se está grabando, ya se les va a quedar también la clave en la grabación y así pueden comprobar si encontraron todos los marcadores. ¿De acuerdo? Les dejo 2 minutitos.
¿Puedo formular una pregunta? Por supuesto. En algunos manuales he visto que diferencian entre marcador y conector. Quería saber si esa diferencia es aceptada por todas las tendencias gramaticales o no. Bueno, la aceptada por todas es muy difícil encontrar algo, tanto en sintaxis como en morfología, como en pragmática, que sea unánime. Pero la mayoría la mayoría de las corrientes utilizan el concepto de marcador como el paraguas, es decir, como la clase discursiva que tiene dentro un tipo de marcador que es el conector, que eso es lo que vamos a ver en la diapositiva después de la clave. El conector sería un tipo de marcador. Y desde el capítulo que escribieron Martín Sorraquino y Portolés en la gramática descriptiva de la lengua española de 1999, antes de que saliera la gramática de la academia, ellos su capítulo se tituló Marcadores del discurso, y dentro de esa etiqueta hablaron de 5 clases de marcadores. El conector sería un tipo. Gracias. De nada. Bien, hemos pasado los minutitos, pues ahí tenemos la clave. Teníamos en total 12 marcadores del discurso. Algunos se repiten, fíjense por ejemplo en pero, en cómo, en y otros no se repiten, como el caso de primero, luego, más tarde, finalmente. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos los marcadores que aparecían en esta carta. Es una carta que da mucho juego a la hora de presentarla en clase por el propio contenido, porque parafraseando a un texto de no sé si era de Bertolt Brecht, no, era del pastor, es alemán también, pero no tengo ahora quién lo dijo. En este texto, pues un poco puede dar pie también, sobre todo para los estudiantes de bachillerato, a preguntarles cuál es la conclusión que se obtiene de este texto, pues la idea de si tú no te mueves si tú no protestas ante las injusticias que se hacen a los demás, cuando llegue tu momento, pues ya no podrás protestar porque ya es tarde. Entonces esto no tengo ahora, se me fue ahora, sé que es el padre... Niemöller. ¡Ay, Niemöller! El padre Niemöller. Muchas gracias. El padre Niemöller. Pues de él es este texto y puede servir incluso para montar alguna especie de debate o de qué significa esto, sobre todo con los estudiantes de bachillerato. Así como para preparar la EBAU, pues un tipo de texto que este sería un texto argumentativo, claramente, porque se están dando diferentes argumentos, ¿no? Primero vinieron a por los negros, bla, 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 y después el contraargumento, pero yo no hice nada. Y dentro del contraargumento, la causa, como yo no era negro. Luego, segundo argumento, fueron por los políticos opositores. Contraargumento, pero yo no hice nada, no me preocupé. Causa, como yo no era un cargo político, que sería el argumento justificación. Más tarde, tercer argumento, fueron a por los medios de comunicación y con valor contraargumentativo, no me moví. Causa, como yo no era de ellos. Y por último cierre, finalmente, argumento 1, vinieron a por mí. Contraargumento, ya era demasiado tarde. Entonces se puede explicar las características de un texto argumentativo que va presentando argumentos a favor, argumentos en contra y conclusiones o causas. Y en este, ¿qué es lo que le falta? La conclusión, la consecuencia, ¿no? La conclusión que se deduce de este texto. Y así se aprovecha y se le puede preguntar a los estudiantes qué significa, qué conclusión extraen de este texto. Que lo deseable es que dijeran: hay que protestar siempre por todas las injusticias. Pero bueno, eso ya depende de cómo sean los estudiantes y cómo surja la clase. En lo que tienen marcado, veremos que hay fundamentalmente 2 tipos de marcadores.
Y ahora con esto respondo también a la pregunta, lo respondo de manera visual, la pregunta que acababa de hacer esta compañera. Marcador discursivo sería el nombre de la clase del discurso, formada por esas guías que ayudan al interlocutor a interpretar las palabras del hablante. Y dentro de los marcadores tenemos 5 tipos según la función predominante. Por ejemplo, primero, finalmente, por último, tendríamos los estructuradores, porque su labor es organizar, estructurar la información. Luego tenemos pero, como, por eso, que serían los conectores, son los que se utilizan para introducir las argumentaciones, para introducir la opinión. Luego tendríamos los reformuladores, como el caso de o sea, que vimos en el ejemplo del principio. Lo que hacen los reformuladores, o sea, es decir, en otras palabras, pues lo que hacen es ejemplificar o rectificar, ¿no? Se va rectificando. Luego los operadores son los únicos que funcionan dentro de un único enunciado. No relacionan enunciados entre sí, sino dentro de un único enunciado. Y sirven para que podamos continuar en el sentido que nos marca ese operador. Y por último, los marcadores conversacionales, que son los que se especializan en la interacción. ¿Esto qué significa? ¿Que no puede haber estructuradores en la conversación? Sí, puede haber, pero lo que harían es estructurar. El conversacional es el de, oye, vaya, por supuesto, desde luego, etc. Y todos pueden aparecer en la conversación, pero con sus funciones argumentativas, rectificativas, etc. Ejemplos de estructuradores, pues todos estos. De entrada, para empezar, por una parte, por otra parte, por último, algunos sirven para abrir la información, otros para continuarla y otros para terminarla. Los casos de finalmente, por fin, al fin, por último, en definitiva, etc. Pues tenemos un ejemplo como el texto que acabo de presentar o como este texto donde tenemos 3 ideas ordenadas con primero hay que definir quién puede, luego hay que definir y finalmente el cupo. Entonces ahí tendríamos una información estructurada con 3 estructuradores. También los que introducen las digresiones. Vimos el caso de por cierto. Entonces aquí tenemos también el de a todo esto. A todo esto. Y ahora se introduce una información marginal relacionada de manera tangencial, pero no central. Entonces ahí tendríamos la digresión. Y luego los comentadores, que lo que hacen es señalar lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Por eso tienen que ser, son marcadores como dicho esto. Fíjese que en sintaxis, dicho esto, lo solemos analizar como una construcción absoluta, una oración de participio que desempeña una función de complemento periférico. En el discurso lo analizaríamos como un marcador del discurso del tipo comentador. O cuando se dice así las cosas, hasta aquí, todo correcto. Pues ese hasta aquí lo que hace es señalar en qué punto nos situamos. Los conectores, y con esto veo también voy a poner ejemplos de las preguntas que se hizo. Los conectores tienen la función de marcar relaciones argumentativas, como hemos visto en el ejemplo. Si las relaciones están coorientadas, nos van a llevar a la misma conclusión. Por ejemplo, si yo digo Ana es inteligente, yo puedo inferir que encontrará trabajo. Es una de las posibles inferencias. Tenemos muchas más. Ana es inteligente, pues aprobará el examen, acabará la carrera con éxito, entonces encontrará trabajo. Ana es trabajadora, me lleva a la misma inferencia, encontrará trabajo. Entonces, un conector que me permite unir marcadores, enunciados, argumentos coorientados sería además. Entonces ahí tendríamos como un marcador como además,
sobre todo, igualmente, ¿no? Ana es inteligente e igualmente trabajadora. Pues me va a llevar a la misma conclusión. Y también tenemos los que introducen argumentos anti-orientados. Por ejemplo, de Ana estudia mucho, ¿yo qué puedo esperar? ¿Que suspenda el examen o que apruebe? Pues si yo digo, Ana estudia mucho, yo espero que apruebe el examen. Pero ¿qué pasa si me introducen un pero? ¿Cómo sigue? Pues entonces se me va a antiorientar la información. Hay que introducir un argumento contrario. Entonces, Ana estudia mucho, pero suspenderá. Entonces, por un lado, tenemos los conectores que introducen argumentos coorientados, pues todos los que añaden además, y, sobre todo, encima, es más, igualmente, y entre ellos se pueden establecer diferencias. Yo he traído algunas, sé que no tengo mucho tiempo, pero por ejemplo, todos los que tienen la palabra igual o la palabra mismo, igualmente, asimismo, de igual modo, de igual manera, lo que van a introducir es argumentos del mismo peso. En cambio, si yo tengo además, encima, es decir, con la palabra más, además, encima, es más, más aún, máxime, lo que va a añadir es un sobreargumento, información adicional mayor, ¿no? Así como el anterior teníamos que yo lo puedo interpretar como dos argumentos iguales, es decir, estaba mucho más flaco, el pelo entrecano y la cara surcada de arrugas. Noté asimismo que bebía mucho más que en México. Significa, estaba flaco, canoso y con arrugas, es igual de importancia a bebía mucho más que en México. Bebía mucho más que en México. Están en posición de igualdad. En cambio, para interpretar además, sería, mi suegra me ayudaba, hacía toda la cocina, aquí me hacía toda la cocina, toda. Además, era una cocinera estupenda. Pues ese además se introduce, se parafrasea por y por si fuera poco. Es decir, yo estoy diciendo muchos argumentos en favor de mi suegra hacía toda la cocina, pero además, por si fuera poco, era una cocinera estupenda. Es decir, hago un sobreargumento para darle más valor a mi suegra, ¿no? A las palabras que estoy, para dar más valor a los argumentos de apoyo. Y, sobre todo, sería precisamente por esa idea de sobre todo, sobre todas las cosas, nos introduciría el argumento de más peso. No solo es importante que los profesores de mi época amaran a la Universidad de Salamanca, sino que sobre todo emitieran su gusto por hacer las cosas. Entonces es más importante que emitieran su vocación de profesores. Entonces, ¿cómo dentro de los argumentos coorientados, de los conectores que introducen argumentos coorientados, yo puedo marcar diferencias en función de que tengan la palabra igual o la palabra mismo, la palabra más o sobre todo. Entonces ahí tendríamos diferentes pesos argumentativos. En cuanto a los que introducen argumentos antiorientados, pues tenemos todos los contraargumentativos, los conectores de la oposición. Pero, sin embargo, no obstante, ahora bien, todo eso nos va a introducir un argumento antiorientado, que no los debemos confundir con el contraste. Una cosa es la antiorientación, la oposición, ¿no? Ana estudia mucho, pero suspenderá el examen. Esa sería la antiorientación. Frente al contraste, que lo hacen palabras como marcadores como en cambio, por el contrario, que para que vean la diferencia, miren este enunciado. El pensamiento de los hombres es en general del tipo autopista, del punto A al punto B. Las mujeres, en cambio, tienen el tipo de pensamiento asociativo. Pueden pensar en muchas cosas a la vez. Por cierto, esto no es mío, esto está sacado de una carta al director del País. Es decir, que hay un señor o una señora que ha dicho esto. ¿Qué sucede con el contraste? Que con el contraste yo lo que hago es una comparación
entre el pensamiento de los hombres y el pensamiento de las mujeres e introduzco en cambio. Pero no hay oposición. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro o que el otro sea mejor que uno. Simplemente establezco un contraste, lo que hace uno frente a lo que hace el otro. Pero no me decanto, porque no hay orientación. No hay orientación argumentativa. Con la antiorientación sí me decanto. Y aquí tienen la prueba. Miren la orientación argumentativa. Si yo digo, Ana es inteligente, encontrará trabajo. Ana no es trabajadora, no encontrará trabajo. Vamos a unir ahora ambos enunciados con el conector pero. Y yo puedo decir, Ana es inteligente, pero no es trabajadora. Y puedo decir también, Ana no es trabajadora, pero es inteligente. Y ahora les pregunto, ¿en qué caso encontrará trabajo? En el segundo. Muy bien. ¿Ven cómo la orientación hace, en este caso la antiorientación, hace que triunfe el argumento que tiene el conector? Ana es inteligente, pero no es trabajadora, le hemos dado peso a no es trabajadora. Si cambiamos el orden, Ana no es trabajadora, pero es inteligente, pesa, lo que triunfa es inteligente. Entonces, directamente, el enunciado que introduce el marcador es el que nos da la orientación argumentativa. Si lo comparamos con en cambio, ven que aquí no tiene esa orientación. Simplemente está diciendo cómo piensan los hombres, en cambio, cómo piensan las mujeres. Hay un contraste, pero no hay una orientación argumentativa a favor de las mujeres o a favor de los hombres. Entonces ahí tendríamos la diferencia de la orientación argumentativa. Teniendo esto en cuenta, fíjense que en esta secuencia, que aquí tenemos una serie de enunciados prácticamente iguales. Aunque llueve, tengo que salir. Aunque llueva, tengo que salir. Tengo que salir y sin embargo llueve. Llueve y sin embargo tengo que salir. Tengo que salir pero llueve y llueve pero tengo que salir. ¿En qué casos yo puedo continuar la frase con me quedo en casa? En la 5. En la 5. Y nos queda uno. En la 3. En la 3. ¿Por qué? Porque el conector introduce la lluvia. Y la lluvia es un obstáculo para salir. Entonces, número 3 y número 5 yo puedo decir, me quedo en casa. En cambio, con los demás, aunque llueve, tengo que salir. Pues tengo que salir, tiene más fuerza. Aunque llueva, tengo que salir, tiene más fuerza. Y esto nos sirve también para distinguir aunque de pero y de sin embargo. Si se fijan, aunque introduce la lluvia, igual que sin embargo e igual que pero. Lo que pasa es que aunque no tiene fuerza argumentativa. Tener fuerza significa que es el que pesa para la conclusión, me quedo en casa. Aunque no tiene fuerza. En cambio, sin embargo, pero, tienen la fuerza de que vence su argumento. Por eso número 3 y número 5 tienen los conectores con fuerza argumentativa, pero y sin embargo. Y puedo concluir, me quedo en casa. Pero aunque no tiene esa fuerza. Entonces ahí tendríamos la idea de la fuerza argumentativa que podemos unir a la idea anterior de la
orientación argumentativa para distinguir conectores fuertes de conectores débiles, como sería el caso de aunque. Después tendríamos el último grupo de los conectores dentro de los conectores, son los que nos introducen las causas y las consecuencias. Los casos de por qué, es que, o los casos de por eso, en consecuencia, y también los que nos introducen las hipótesis, a no ser que, en caso contrario, que como ven no son argumentos de mayor o menor fuerza, sino que son las causas de esos argumentos o las consecuencias de esos argumentos. En la carta al director que vimos como ejercicio, la causa la introducía como yo no era negro, como yo no era político, como yo no era, ¿no? Entonces, el argumento era, vinieron a buscarlos, y el otro argumento era, pero yo no hice nada. Y la causa no es un argumento, sino apoya al argumento o al contraargumento. Tenemos los que introducen la causa, como puesto que, por qué, cómo. Tenemos los que introducen la consecuencia, como por tanto, cuando se da el parte meteorológico y se dice vamos a disfrutar de cielos despejados, por tanto sol radiante. Y los que introducen la condición. Si esto no sucede, en caso contrario, que viene a significar eso, si esto no sucede, pues pasará otra consecuencia, habrá otra consecuencia. Sé que me estoy comiendo el tiempo, entonces como esta conferencia se está grabando y es más, yo puedo dejarles la presentación, pues podríamos ver otras clases de marcadores, como el caso de los reformuladores, que lo que hacen es o rectificar o cambiar unas palabras por otras, el caso de es decir, que lo que hace es una paráfrasis, o el caso de o sea, que lo que hace es emitir una conclusión, por lo tanto no es una paráfrasis. Los que rectifican, el mejor dicho, hay un eclipse, mejor dicho, dos eclipses, lo que hace es rectificar una palabra por otra, y como caso especial, dentro de los marcadores están los operadores, porque los operadores solo funcionan dentro de un enunciado. Por ejemplo, son todavía las 8, tiene una diferencia con ya son las 8. El uso de todavía o de ya me va a marcar la continuación. ¿Qué frase continuaría con vete a vestirte? ¿Y qué frase continuaría con no tengas prisa? Pues ahí veríamos que son todavía las 8, no tengas prisa. Ya son las 8, vete a vestirte. ¿No? Entonces, como el uso de todavía y de ya, fíjense que el resto de la estructura sintáctica es la misma, son las 8, como la presencia de ese operador cambia, condiciona la continuación del discurso. Miren este caso qué curioso es. Este también es de José Portolés. Si yo digo, gano casi 1000 euros y gano apenas 1000 euros, ¿en qué caso continúo diciendo qué alegría tengo? ¿Cuál se les ocurre? Gano casi 1000 euros, gano apenas 1000 euros. ¿Qué alegría tengo? En el primero. En casi, en el primero. Ahí tendríamos la continuación. Y para que vean qué curiosos son los operadores. ¿En qué caso ganas 975 euros y en qué caso ganas 1050? Apenas 1050, ¿no? Ahí está, o sea que fíjate, estás más contento ganando menos. ¿Por qué? ¿Cuál es la orientación argumentativa de casi y cuál es la orientación argumentativa de apenas? Pues fíjense en la botella medio llena y medio vacía. Con casi, la expectativa siempre está arriba. La botella está llena. Gano casi significa que estoy en un proceso a punto de terminar. En cambio, con gano apenas, estoy en un proceso donde la expectativa está baja. Y fíjense que el concepto de expectativa
lo estamos moviendo en el ámbito modal, es decir, la actitud del hablante. Cuando yo digo casi, mi expectativa es estoy a punto de conseguirlo. Cuando yo digo apenas, mi expectativa está más baja. Entonces, como un operador condiciona que yo diga qué alegría tengo a pesar de ganar menos dinero que con el otro. Pues esa es la labor que hacen los operadores. Fíjense que no unen enunciados, sino que actúan dentro del enunciado y según lo que expresen, condicionan la continuación. Fíjense en este. Si yo digo María es políglota y yo tengo estos idiomas. María es políglota. Habla e incluso. ¿Cómo ordenaríamos estos idiomas? O en cualquier caso, ¿cuál pondríamos detrás de la palabra incluso? María es una chica de Salamanca. Chino. El último es chino, es decir, si es de Salamanca, lo lógico es que hable español. Puedo poner italiano o puedo poner inglés en función de lo que haya estudiado o en función de si yo creo que el italiano es de la familia del español, entonces lo tiene más fácil, pero desde luego detrás de incluso el que va es el más difícil. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es usar mi escala, es una escala pragmática de idiomas de mayor dificultad en comparación con el español y de menor dificultad. Más fácil, italiano e inglés. Menos fácil, el chino. Entonces, con incluso le doy el valor de decir, esta persona habla incluso chino, ¿no? Es decir, un idioma que en mi escala pragmática lo tengo considerado como el más difícil o el menos fácil. Y si yo introduzco la negación y digo, María no habla idiomas, ni siquiera habla bien que es el suyo, fíjense cómo ahora he invertido la escala y ahora viene, ni siquiera habla bien español. ¿Por qué? Porque al introducir la negación y al introducir el operador correspondiente a incluso, pero en contextos negativos, me voy a la escala de, me sitúo en el punto más bajo del más fácil. Es decir, el más fácil y el más esperable es el español. Si yo tengo el no, invierto la escala, ni siquiera habla bien español. Pues ese es el valor que tienen los operadores. Ven que solo interviene en un enunciado, pero va produciendo inferencias para que yo pueda continuar. ¿Y cómo continúo? Si a mí me dicen, no quiere que nadie la vea hasta la boda, y yo digo, déjame por lo menos para saber cómo está. Ese por lo menos, si yo tengo que elegir hacer un Zoom, telefonearle o invitarla a un café, ¿cuál tendría? Telefonearle. Telefonearle, porque si no quiere que nadie la vea, en mi escala de lo más posible para verla y lo menos posible, lo que no voy a hacer es hacer un Zoom, porque, bueno, invitarla a un café. Luego hacer un Zoom, porque puede apagar la cámara y, bueno, no la veo. Pero con telefonearle es el, por lo menos, es el mínimo posible. Entonces, como la aparición de por lo menos, que es otro operador, lo que hace es situarme en la escala de más posible, telefonearle, menos posible, invitarla a un café. Y luego, bueno, pues los marcadores conversacionales, como hemos dicho, son los de la interacción, los vamos a encontrar en cualquier conversación que hagamos, pues todos los de no, bueno, hombre, claro, etcétera. Y con esto, digamos que de una manera muy rápida, he intentado trazar un panorama de lo que es el marcador del discurso como clase discursiva que reúne 5 tipos diferentes de marcadores según en qué se especializan. Si son argumentativos serán los conectores, si se especializan en la conversación
serían los conversacionales. Si se especializan en ordenar la información, serán los estructuradores. Si lo que hacen es influir dentro de un enunciado, son los operadores. Y si se trata de rectificar o de decir lo mismo con otras palabras, serían los reformuladores. Entonces, esta sería un poco la visión panorámica que yo he intentado hacer en una hora, pero que ustedes en sus clases les lleva pues todo el curso, cada vez que toque ir haciendo análisis textuales. Y luego lo que les había traído era diferentes páginas web donde pueden hacer ejercicios y pueden pedirle a los estudiantes porque son ejercicios que tienen corrección interactiva. Ya digo, como esta presentación se está grabando y se va a ver estos enlaces, pero yo voy a intentar ver la forma de entrar en el chat, a ver si lo consigo, y vamos a ver si salen. Bien, aquí tendrían todos los enlaces que si los van pulsando, ya los dejan guardados en su página, en su navegador. Y ya sería cuestión de abrirlos y de intentar hacerlos, porque sobre todo este primero que les he puesto, el de con corrección interactiva, es una maravilla. Son conectores y marcadores muy básicos. Aparece pues, aparece claro, aparece por supuesto, pero como el estudiante lo puede marcar y arrastrar y luego le da al botón de comprobar a ver si acertó, pues hay una corrección interactiva. También tiene corrección interactiva el de esta página web. Son ejercicios donde se van escribiendo los marcadores en los huecos y luego se da a comprobar. Y lo mismo en este tercero, también, que está de una página de una profesora de secundaria. Y luego, con correcciones parciales, es este último. ¿Por qué digo correcciones parciales? Porque la primera parte es este mismo enlace de Victoria Monera, son los mismos ejercicios, y entonces tiene la solución, pero en los que son diferentes no tienen la solución marcada. Entonces, a través del chat, lo que he compartido con ustedes, pues yo creo que lo pueden guardar en su navegador. Y luego les había traído, que lo experimenté con Marina y con Manuel antes de entrar en la página, antes de entrar en la conferencia, experimenté lo siguiente. Miren, si ustedes tienen un teléfono móvil cerca, escaneen ese código QR y les va a aparecer un PDF. Si ustedes le dan a ver PDF, tienen ejercicios que yo utilizo en las clases de máster, tanto en el máster de León, donde he sido invitada varias veces, como en el máster de Salamanca, para practicar toda esta panorámica teórica que les he introducido. Entonces, si escanean ese código y le dan a ver PDF, les va a salir esto que tenemos aquí. Vamos a ver si lo logro. A ver cómo dejo de compartir. Yo creo que así. Ahora me vengo aquí y les va a salir este PDF, donde tienen, ¿ven? Este es el PDF que utilicé en el máster de la Universidad de León. Son actividades, pues el ejercicio número 1 tendría que ver con la aplicación de las 4 características que les expuse al principio para ser marcador o no marcador, ¿no? Entonces tendremos marcadores claramente frente a piezas que no están lexicalizadas, pues aquí incluiríamos lo de la lexicalización, lo de la posición marginal. Luego, en la página número 2, sería algo similar a lo que hicimos con la carta al director que les hice a ustedes en la presentación teórica.
Se trataría de lo mismo, localizar los marcadores y decir para qué sirven en este cuadro, ir colocando cuáles sirven para iniciar, para añadir un argumento, para expresar una causa, etcétera, y clasificarlos en las 5 clases que hemos visto: estructuradores, conectores, reformuladores, operadores conversacionales. Y finalmente, en la página número 3, este texto es maravilloso también. Este les puede servir para la idea de cohesión, porque se trata de un texto que está desordenado. Y entonces, a través de las pistas discursivas, que ese es el valor del marcador, ser una guía, a través de las guías que me van a dar los marcadores del discurso, además de otras palabras que aparezcan en los textos, en los enunciados, yo tengo que acabar ordenando este texto. Entonces aquí, al final, los estudiantes pueden escribir la secuencia de números según crean que están ordenados, es decir, si el primero es el número 8, o si el primero es el número 5, y cuál le sigue al 5, ¿no? Y aquí ven que hay una marca como primero, aquí hay otra como segundo, y se trataría de ordenar el texto y de explicar cuáles son las marcas, las pistas, con lo cual tendríamos la idea de guía que tienen los marcadores. Entonces, no sé si han podido abrir el código QR. ¿Ha sido posible? Sí, se puede abrir. Estupendo. Dándole a ver PDF, incluso lo pueden compartir en su propio WhatsApp, se lo pueden enviar por correo electrónico y podrían tener ejercicios que estos sí son los que yo utilizo junto con las páginas web, los que utilizo para practicar con mis estudiantes. Y nada más, eso es todo. Muchísimas gracias, Noemí, por esta magnífica charla. Y yo creo que hay alguien por ahí que tiene el micrófono encendido. Por favor, quien lo tenga encendido, a ver. Ahora, yo creo que está ya. Bueno, creo que ya está. Bien, es posible que alguno de vosotros, bueno, se abre un turno aunque ya habéis hecho algunas preguntas a lo largo de la charla de Noemí, es posible que os surja alguna otra pregunta final que podéis hacerle ahora. Así que tenemos unos minutos todavía para compartir con ella y por lo tanto para que podáis hacerle alguna pregunta, algún consejo, algún dato bibliográfico, en fin, lo que os parezca oportuno. Os damos unos minutos. Yo voy a volver a preguntar, voy a aprovechar esta ocasión. Los llamados localizadores temporales y espaciales ¿son cuestionados por las nuevas tendencias, digamos, en el estudio de los marcadores? ¿Te refieres a los que se llaman los deícticos, los que se trabajan la deixis espacial, la deixis temporal, del tipo aquí, ahora? Sí. Bien, fíjate que sí son cuestionados, no se consideran marcadores porque no cumplen con la primera característica de la relación cohesiva. Para poder considerar una pieza como marcador del discurso, tiene que establecer una cohesión con el enunciado, que normalmente es el anterior. Se habla siempre de vinculación anafórica. Entonces, algo como aquí no tiene esa vinculación. Otra cosa es que estén en piezas como hasta ahora, todo lo que hemos dicho, ahí sí, porque hasta ahora, precisamente por esa unión de hasta y de ahora, sí marca esa vinculación anafórica. O, por ejemplo, hasta aquí, en el caso de los comentadores que hemos visto. Si yo digo, después de explicar los tipos de marcadores, hasta aquí todo entendido, que es una muletilla muy de los profesores, ¿no? Hasta aquí todo claro. Ese hasta aquí sí es un marcador porque no es una deixis espacial, sino que lo que está haciendo es vincular anafóricamente con lo dicho anteriormente. Entonces, en hasta aquí, hasta ahora, sí tendríamos marcadores del discurso. En cambio, estoy aquí, o el libro está aquí, o aquí nos encontrarás,
no tienen esa vinculación anafórica, o quedamos aquí a las 8, no tiene esa vinculación que sí tienen que cumplir como característica los marcadores del discurso. Gracias. Entonces, la de Ixis espacial y la de Ixis temporal, ojo, sí es un procedimiento de cohesión. Es un procedimiento de cohesión discursiva, pero dentro de los procedimientos de cohesión, donde la cohesión se puede hacer con una referencia. Si tú estás hablando de una persona, pues Isabel la Católica nació en Valladolid, contrajo matrimonio con Fernando, pues la referencia de Isabel contrajo la primera reina de Castilla, pues ahí haces otra referencia de Isabel, tú estás manteniendo el referente y estás creando enunciados cohesionados. Pues la referencia es un procedimiento de cohesión. Otro procedimiento es la de Ixis, temporal y espacial. Entonces, en 1970 se separaron los Beatles. Antes habían tenido discusiones. Pues ese antes es una de Ixis temporal que crea cohesión. Muy bien, ese es otro procedimiento para crear cohesión de Ixis temporal y de Ixis espacial. Y un tercer procedimiento es el marcador del discurso, es decir, cohesionar mediante marcadores del discurso. Otro puede ser la progresión temática, el mantenimiento del tema y del rema, ¿no? Las funciones informativas, pues todo eso son procedimientos para la cohesión. Y uno de ellos es los marcadores y otro es la de Ixis. Muchas gracias. ¿Hasta aquí todo entendido? Sí. Yo también tengo una pregunta. Muy bien. He visto ahí en el segundo ejemplo que era que ponías un por eso y luego en este último con esos peros. ¿Habría posibilidad eso de sintácticamente analizarlo, no sé si de una manera más tradicional? Es decir, nosotros a la hora de explicar eso en segundo de bachillerato, un por eso, que como ha salido alguna vez en EBAU, ¿ahí qué opciones le veis? Mira, esa pregunta te la contesta Manuel más que yo, porque Manuel se dedica, sus últimos trabajos van hacia la macrosintaxis. Los últimos estudios, cuando intentas aplicar análisis sintáctico de la oración con elementos como sin embargo o como por eso, que están considerados adverbios, y entonces o locuciones adverbiales, al ser adverbios tienes el problema de plantearte si son nexos al mismo nivel que y o que pero, es decir, tiene que haber una diferencia entre y también y además, una diferencia de sintáctica en cuanto a función, y luego tiene que haber una diferencia entre pero y sin embargo, porque uno es conjunción, el otro es locución adverbial. Y lo último que yo he leído es que cuando lo intentas traer al análisis sintáctico, te da problemas. A y lo llamas nexo y te introduce coordenadas copulativas y además, ahí tienes un problema. Pero es un nexo que introduce coordenadas adversativas y sin embargo tienes un problema. ¿Y qué es lo último que se dice? Que los consideres periféricos y que la conexión para la coordinación no te la está haciendo el marcador, sino que te lo está haciendo la justaposición de oración. La coma, vale. La coma. Eso es lo último que he leído. Y claro, de esos problemas que te daba la sintaxis, empieza el mundo del discurso y empieza el mundo de la macrosintaxis. Son piezas gramaticales. ¿Qué pasa? Que no las podemos estudiar. A lo mejor es que no son analizables en el ámbito microsintáctico, pero si te fijas en todo lo que he ido viendo, se pueden analizar desde el ámbito del discurso, ¿no? Pero ahí yo creo que Manuel puede añadir más cosas, que de esto sabe mucho más que yo. No, bien, yo creo que lo que has dicho es cierto. Hay ciertas unidades que tienen un valor claro como marcadores y no tienen un valor sintáctico. Son piezas, pues como las acabas de decir, sin embargo, pero hay otras que efectivamente tienen como una doble cara, ¿no?
tienen una cara sintáctica, o al menos yo le veo una cara sintáctica, puede ser el pero, y tienen también una cara procedimental, ¿no? Y yo creo que hay que separar las dos caras, ¿no? Entonces, también ponerlas en relación, porque cuando quieras analizar una pieza como pero, tienes que dar las dos versiones. Tienes que decir que es un coordinante, de qué tipo y qué valores tiene como coordinante, qué puede coordinar. Pero a la vez, si quieres dar en fin, quieres analizarlo de una manera completa, tienes que decir qué otros valores, bueno, macrosintácticos o pragmáticos tiene. Es decir, lo que acaba de decir Noemí en su exposición, que cuando introduce un elemento, ese segundo elemento es más importante desde un punto de vista informativo y es el que va a primar. Cómo ahí entran en juego una serie de factores que no se ven, como son implicaturas, como son refutaciones. Todo eso son dos planos diferentes que se pueden analizar de manera distinta, ¿no? Entonces yo creo que, pero en un análisis sintáctico puede seguir considerándose, lo acaba de decir también Noemí, puede seguir considerándose como un conector que conecta bien oraciones o bien unidades más pequeñas que una oración, pero además tiene un valor pragmático, macrosintáctico, discursivo, como lo queramos llamar, ¿no? Se pueden estudiar por separado, yo creo que se pueden estudiar esas dos facetas por separado, pero también se pueden poner en relación. Hay unidades como pero que tiene esa doble faceta y hay otras que no lo tienen, como por ejemplo sin embargo. Sin embargo no tiene ningún valor sintáctico, sin embargo tiene el otro valor. Entonces, ¿qué es lo que interviene cuando decimos un sin embargo? Pues lo que acaba de decir ella, pues la yuxtaposición de componentes, ¿no? Sí, sí, pero bueno, es un poco esa idea, ¿no? Sí, y cada vez estoy más de acuerdo contigo, Manuel, que lo ideal es separar los dos análisis, pero incluirlos. Es decir, Sí, desde sí, un sí, punto de vista sintáctico, yo lo tendría que ver de esta manera, pero claro. miren todo lo que aporta lo Sí, pragmático, sí, sí. ¿no? Yo a mis alumnos, cuando les explico las adversativas, y en concreto me paro bastante con pero, siempre les digo, bueno, sintácticamente, bueno, aquí hacemos un tipo de visualización que llamamos de árbol acostado, y les digo, esto en una visualización de árbol acostado es muy sencillo, pero si lo quieres dar, si le quieres, quieres explicar cuándo usamos y por qué usamos, pero esto es mucho más complejo. Y Sí. además siempre les digo, en algún momento es posible que os dediquéis a la enseñanza de español para extranjeros. Y este segundo factor, el factor pragmático, el factor macrosintáctico, es fundamental. Porque hay veces que si no se explican esos factores inferenciales, esos factores de implicaturas, esos factores de refutación que tienen estas piezas, pues un extranjero no entiende las secuencias. Pero eso pasa no solamente con pero, sino también con otras conjunciones, como por ejemplo la unión de la preposición y el que, cuando decimos un porque, ¿no? A un Sí. extranjero le dices aquella frase una frase como me pongo calcetines porque tengo 18 años y no la entiende, evidentemente. A pesar de que es una estructura causal perfecta, gramaticalmente perfecta. Tiene una estructura gramatical que se puede explicar sin ningún problema sintácticamente, pero eso es poco probable. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos porque está Sí. funcionando no solamente lo gramatical, sino también otras cosas que están por encima, o no por encima, que están superpuestas a lo sintáctico, que es lo macrosintáctico, que me dice, esto es imposible porque lo segundo tiene que ser una causa que provoque, de una manera razonable para mí, Sí. culturalmente, que provoque un efecto, el efecto anterior. Y claro, como no sé qué ejemplo dije, se pone Sí, me calcetines, pongo calcetines porque tengo 18 años. 18 Pues años. Tener tiene que 18 haber un años, supuesto, claro, claro, tiene que haber algo que ligue un mundo. Ujú. una cosa con la otra, ¿no? Por eso puede votar porque tiene 18 años, si lo entendemos, si es probable y usual, mientras que la otra Ujú. no. Es decir, Eso sí, sí. son dos planos que yo creo que hay que diferenciar claramente, pero que hay que poner en relación, claro. Sí, todo el Porque, mundo de los supuestos implícitos. Yo uso claro, el ejemplo de Salvador de hoy comemos pescado porque es viernes. claro, claro, claro. Tienes que entender en un determinado mundo, pues cristiano, católico, lo de la vigilia, porque si no, esa conexión causal no se entendería. A un alumno chino le pones ese ejemplo y no entiende nada. No entiende nada. No entiende Ujú. nada. No sabe por qué tiene que ver lo uno con lo otro, ¿no? No Sí, tiene que ver, no sabe por qué, o sea, no comer carne está relacionado con ser viernes. ajá, No entiende nada, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. Claro, esto es la esas dos sintaxis. facetas,
Sí, dime. No, que ahí es donde la sintaxis pierde todos esos valores, claro. Ahí no puedes tener una causa, no puedes hacerla igual que llegué tarde porque me quedé dormida. Claro. Desde el punto de El vista gran salto que pega la sintaxis es cuando la pragmática, bueno, como cuando algunas personas, de una manera muy acertada, se dan cuenta que para explicar fenómenos sintácticos hay que recurrir a factores de tipo pragmático. Ese es el gran salto que pega la sintaxis y es el gran cambio, por lo menos Sí, que yo considero en la totalmente de acuerdo. sintaxis en estos momentos, ¿no? Sí. Es lo que llaman algunos la sintaxis extendida, que después otros hemos llamado de otra manera, quizás Sí. más sí, como macrosintaxis, pero bueno, da igual. A mí me gusta mucho el concepto de macrosintaxis porque se entiende mejor que la sintaxis extendida, porque es como la macrosintaxis excede el ámbito oracional Claro, y tiene que pasar a otro ámbito, que no es que sea superior, sino diferente. claro. La sintaxis va pues hasta la oración o el enunciado, bueno, desde Sí. rojo, vamos enunciado, hasta el enunciado, y la macrosintaxis va del enunciado más allá. Ujú. Lo que pasa es que hay veces que hay interferencias, Sí. porque los límites no son claros, ¿no? Ajá. Muy interesante, esto es muy interesante. Ay, a mí me encanta este tema. Sí. Bueno, chicos, no sé si tenéis más preguntas. Voy a aprovechar y les voy a dejar mi correo electrónico, si te parece, Manuel, porque así, si De alguien acuerdo. quiere consultar algo o pedir, qué sé yo, bibliografía de dónde puedo encontrar no sé qué, o cómo puedo ejercitar este tema, pues ahí está mi correo, porque es un tema que me apasiona. Yo estaría, como dice Manuel, tiene 60 minutos, creo que me he pasado, pero es que podría estar hasta la madrugada explicando, viendo valores, porque después cada marcador tiene eso, en qué valor aporta, ¿no? Y en qué se distingue. ¿En qué se distingue dos consecutivos, ¿no? Pues en consecuencia con un entonces. Pues oye, eso se puede también hacer. Entonces ahí está mi correo para cualquier duda, cualquier curiosidad, búsqueda de consultas bibliográficas, lo que sea Es que necesario. además este tema de los marcadores entra muy de lleno también en el análisis textual, que es, claro, que es para cuestiones de BAU, son muy importantes, ¿no? Los tipos de texto, cómo hay unos marcadores que entran en un tipo de texto y otros marcadores entran en otros tipos de texto, ¿no? Esa relación y cómo un alumno puede identificar, que a veces hay problemas y tienen problemas para identificar un tipo de texto basándose en los marcadores que se utilizan, ¿no? Sí, ver si domina el argumentativo, sí, es verdad también. Sí, ese es otro tema interesante, ¿no? La tipología textual relacionado con, en la que tú nos has dado aquí ya alguna charla también, ¿no? Relacionado con los tipos de marcadores que se utilizan, ¿no? Es un tema muy interesante también. Sí, y ese, claro, ese va entroncado con la EBAU, porque justo en la prueba de comentario de texto, decir si es un texto argumentativo, si es un texto descriptivo, si es un texto expositivo, pues te va a ayudar. Si ves más organizadores, voy a tirar más a lo expositivo. Si voy a ver más conectores, muy probablemente esté más cerca de lo argumentativo. Entonces, eso, poca conexión, o sea, pocos marcadores, estamos en un descriptivo. Precisamente en el descriptivo entra la de ixis espacial y temporal que preguntó la compañera, ¿no? Porque si, no sé, Salamanca es una ciudad que está al oeste de la península, tal, pues suele entrar más la localización temporal y espacial que, por ejemplo, los conectores, porque es muy difícil encontrar. Por contra, León está a 200 kilómetros al norte, ¿no? Eso ya es más difícil encontrarlo, ¿no? En un descriptivo. Yo hace bastantes años me pidieron que escribiera un artículo sobre tipos de texto y marcadores, intentando relacionarlo. Y no sé si recuerdas aquel libro que sacaron Loureda y Esperanza. Sí, Pues ahí está el capítulo que se llama Marcadores y tipos de texto. Un poco intentando buscar la relación de... pues eso es muy interesante y aprovechando la ocasión, casi te vamos a pedir que si estás dispuesta, no, evidentemente no, ya no, ahora ya es un poco tarde este curso, pero quizás para el curso que viene, intervenir con una charla, sí, bueno, si estás dispuesta y si... ¿Qué tipo?
Y si los chicos de, bueno, esta gente de enseñanza secundaria lo considera oportuno, pues una charla que tenga que ver con esas cosas, ¿no? De la tipología textual y el tipo de marcador que se utiliza. Ya que hemos tenido esta primera sobre marcadores y ya tenemos una base, pues podemos tener ya la segunda que la complete en cierta medida, ¿no? Muy Vale. interesante. Si no he aburrido a la audiencia, yo repito el año que viene. No creo. Ha estado muy bien. Preguntas. Bueno, en el chat tenéis los enlaces que Noemí os dijo antes, por si no lo habéis visto todavía. Tenéis también su correo electrónico por si queréis consultarle algún tipo de duda o queréis consultar bibliografía. Como os dije también antes, va a salir en el chat la grabación, pero si no tenéis un correo de la Universidad de León, es posible que no podáis acceder a ella, pero no os preocupéis que os la pasaré yo en cuanto pueda. También, si Noemí me lo pasa, o cuando me lo pase, mejor dicho, la presentación también os la haré llegar. Muy bien. Y la grabación, o sea, la grabación y también el PDF que has indicado mediante ese código QR, por si acaso alguno no lo ha podido abrir, también os lo voy a hacer llegar. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, pues yo te mando todo por correo, Manuel, y así lo distribuyes. Muchas gracias. Bien, pues entonces, si os parece, damos por terminada la sesión. Yo voy a dejar de grabar en estos momentos.